decir, como Pablo en alguna parte dijo, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Algunos interpretan malignamente que Pablo lo que quiso decir es, pequemos para que sobreabunde la gracia de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si decimos que creemos en Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, la Biblia y muchos de los escritos de Pablo están llenos de una exhortación de que, aunque somos salvos por gracia, tenemos que vivir en santidad si realmente somos hijos de Dios. Así que, ¿qué es una calumnia? Una cosa que es mentira. Entonces, ¿por qué Pablo dice que esto es una calumnia? Porque a Pablo lo acusaban de predicar un evangelio donde la gente no importaba si vivía en pecado, porque como ya Dios me perdonó, no importa. Pero ojo, ese no fue en esa época nada más. Hoy en día todavía hay gente que piensa que el evangelio de la gracia es libertinaje y es permisología de Dios para pecar. No, no es así. El evangelio es simplemente el énfasis de que la salvación viene de Dios y es solamente por los méritos de Cristo y no los nuestros. Pero de que tenemos que vivir en santidad como respuesta natural de nuestra conversión a Cristo, de eso no hay duda. Pero Pablo en el versículo 8, y con esto termino con el versículo 8, lo que está diciendo es, si realmente ustedes van a pensar que yo lo que quiero decir es que por nuestra mentira y por nuestra maldad, por nuestro pecado, Dios se hace más grande y Dios muestra su santidad y su amor, entonces pequemos bastante para que Dios sea más glorificado. No, Pablo está diciendo, no, esa no es la idea. No inventen cosas, no inventen calumnias, que nosotros no estamos diciendo eso. Yo no predico eso, dice Pablo. Yo no estoy exaltando la maldad del hombre para a su vez decir que el hombre entonces está ayudando a Dios a que muestre más su amor y su misericordia. No, el hombre es malo porque en él habita la maldad, de la abundancia del corazón a la boca. Es más, vamos a analizar eso ahora en los siguientes versículos. Pero Pablo sí estaba tratando de prever que esas preguntas iban a surgir. Luego que Pablo asienta o deja claro esas cosas, entonces pasa al versículo 9. Y en el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si ustedes toman su Biblia y regresan al capítulo 1 y se ubican en el versículo 18, ustedes notarán que allí en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de algunos hombres. ¿Dice eso? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, no de algunos, que detienen con injusticia la verdad. En ese capítulo 1, Pablo está hablando de la humanidad en general. Incluso más adelante habla de cómo Dios entregó a esa humanidad a una mente reprobada porque ellos cambiaron la gloria del Dios invisible por imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. Luego, en el capítulo 2, el apóstol Pablo comienza diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú, quien quiera seas tú que juzgas.
Observen que en el capítulo 1 y capítulo 2, él no está haciendo distinciones. Todos los hombres están en el mismo paquete. Pero yo les dije a ustedes que en muchas de las iglesias de esa época había una comunidad de gente gentil, es decir, de gente que no tenía ninguna relación con el gentilicio hebreo, que no guardaban la ley, que no celebraban las fiestas judaicas, que no estaban circuncidados. A esa gente se le llama gentiles, griegos, romanos y de otras latitudes de toda Europa, Asia y ese sector de esos continentes. Ninguno de ellos era descendiente de Abraham. A ese pueblo se le llama gentil. Pero en las iglesias había de los dos tipos. Había gente gentil que se había convertido a Cristo y había gente judía que se había convertido a Cristo. Y aunque estaban en la misma iglesia, sus diferencias culturales siempre marcaba una diferenciación dentro de la iglesia. Y como Pablo está consciente de eso, en el capítulo 1, en el capítulo 2, habla en forma general, pero al final del capítulo 2, que fue lo que acabamos de ver la semana antepasada y un pedacito de hoy, Pablo, por si acaso, también le habla a los judíos. De tal manera que cuando él llega al versículo 9 del capítulo 3, él cierra la idea, él completa el argumento, por completo, ¿verdad? Y dice, pues ya hemos acusado, fíjense cómo dice Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que, que todos están bajo pecado. Y lo dijimos también en el capítulo 1. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Pero aquí en este versículo está diciendo, pero hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, de alguna manera, en este verso 9, Pablo lo que está diciendo es, hacer el que tú seas judío, el que tú seas descendiente de Abraham, el que tú tengas la ley, el que tú guardes las fiestas, no te libra de ser un pecador. Y si no te libra de ser un pecador, y si eres un hombre pecador, necesitas hacer lo mismo que tiene que hacer un gentil para ser perdonado por Dios. Por supuesto, para un judío eso es blasfemia, porque para ellos su justificación se logra guardando la ley mosaica. Ahora bien, Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, pero además de eso es un hombre brillante, por eso Dios lo escogió, por su background, por su experiencia, por su currículum, por su capacidad teológica, por el conocimiento de la cultura y de la religión judaica, por ser un hombre que tenía doble nacionalidad, por ser un hombre que hablaba varios idiomas. Pablo era un hombre sumamente culto. Pablo era un hombre sumamente inteligente. Él mismo dijo que era tosco para hablar, pero tenía una mente brillante y el Espíritu Santo usó eso. Pablo entonces hace uso de un recurso que todos los cristianos que preparamos un estudio bíblico usamos. Y es que cuando estamos estudiando un texto, podemos ir a buscar referencias de esa idea en otros pasajes de la Biblia. Fíjense que en el capítulo 10, él comienza diciendo, como está escrito. Es decir, Pablo, para darle fuerza a lo que él está tratando de decir y a lo que le falta por decir, él dice, como está escrito. Es decir, esto no lo dije yo, esto lo dijo Dios en los libros del Antiguo Testamento que ustedes tanto respetan y tanto veneran. Ahí está escrito lo que yo les estoy diciendo. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hasta ahí
hay una referencia directa al Salmo 14, del 1 al 3, y una referencia directa al Salmo 53, 1 al 3. Pero analicemos brevemente estas declaraciones que son dichas en esos Salmos 14 y 53, pero que Pablo las refresca en este texto. No hay justo ni aún uno. ¿Ustedes creen que María, la madre de Jesús, escapa a esa declaración? A ver, yo los veo moviendo la cabeza, pero me gustaría que alguien me diga sí o no y por qué. Definitivamente que no escapa. No, para nada. O sea, que María no era justa. Pastor, no escapa, pero María debió de ser alguien especial cuando Dios la escogió para que fuera la madre de su hijo. Ok, la escogió, perfecto. Pero pregunto, la escogió para que fuera la madre de su hijo, pero le aplicaba lo que dice ese salmo que Pablo menciona aquí, no hay justo ni aún claro uno. Que sí, porque claro que sí. Ella vino después de Adán, después que Adán había pecado, y con Adán entró el pecado al mundo, pues. Ella no iba a ser una excepción. Exacto. Porque María necesitó también la salvación de Jesús, a través de Jesús. Correcto, yo los invito a que después que terminemos el estudio de hoy, vayan al capítulo de Lucas, capítulo 2, y vean allí el cántico de Elizabeth y luego el cántico de María. Y ustedes van a ver allí que María, cuando empieza su cántico, ella dice, creo que Mariela quiere hablar, pero ya, déjame terminar la idea. Mariela, no te había visto, y no sé si Yasmín también quería hablar, pero dame un segundo para terminar la idea. María, cuando le responde, primero Elizabeth tiene un cántico llena del Espíritu Santo. Es cuando dice, bendita tú entre todas las mujeres, Pero luego cuando María empieza a cantar o a tener ese cántico también llena del Espíritu Santo, ella llama a su hijo mi Señor y mi Salvador. Y apenas era un embrión en su útero. Vamos a darle la oportunidad a Mariela y luego a Yasmín, que creo que quería decir algo. Mariela. Hablando con lo de María, ¿no? Antes de hacer mi pregunta, y la palabra creo que dice llena era de gracia, o sea, el Señor la llenó de gracia para esa tarea, ¿no? Bueno, okay. Pastor, en Romanos 3:8, sigo sin entender, porque hay un juego de palabras que me dejan loca, sobre todo cuando dice cuya condenación es justa, o sea, ¿de quién está hablando ahí? Magnífico. No sé, no. Gracias, Mariela, por atreverte a decir no entendía. Me encanta eso. Me encanta eso. Ok, ya te respondo. A ver, Yasmín, ¿tú ibas a decir algo? Pero tienes que abrir tu micrófono, Yasmín. Tienes que tocar el teléfono donde está el microfonito y ajá. ¿Ibas a decir algo, Yasmín? A ver, ahora sí te oímos. Bueno, que primero que no lo veía. Y segundo que la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera un justo. No había. Correcto. A través del pecado de Adán y Eva, todos somos pecadores. Correcto. Pero a través del el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos redención. Correcto. Y tenemos perdón de pecado. Excelente, excelente. Bueno, gracias, Yasmín. Voy a pausar lo de los versículos 10, 11 y 12 para explicarle a Mariela algo que yo estoy seguro que no solamente no le quedó claro a ella, sino también a algunos aquí, pero quizá le dio pena preguntar. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Antes de leerlo, tenemos que tener claro, tenemos que tener presente lo que ya expliqué. Pablo está haciéndose preguntas que no las siente él. No es que él piense así. Él está tratando de adelantarse a lo que le van a decir allá cuando lean la carta. Cuando los judíos que critican a Pablo leyeran Romanos y estuviesen leyendo que él decía que judío era no solamente el que se circuncidaba, sino el que tenía realmente un corazón, Cuando ellos se dieran cuenta que Pablo lo que estaba diciendo es que eran pecadores, etcétera, etcétera, ellos podían preguntarse lo que dice el versículo 5 y 6, que ya lo explicamos. Alguien podría decir, bueno, si ser un pecador hace a Dios más grande, sigamos pecando. Si Dios
se glorifica porque yo soy un pecador y él muestra su amor para conmigo y eso lo hace más grande, entonces ¿por qué me castiga? Se está preguntando Pablo, no porque él piensa así, sino porque alguien malignamente puede decir, bueno, si yo le estoy haciendo un favor a Dios, comportarme mal y con ser un pecador, Dios sale aventajado porque yo le estoy sirviendo como conejillo de indias para que él muestre su amor para conmigo. Además de eso, me va a castigar. Es lo que está diciendo al final del versículo 5. ¿Será injusto Dios que da castigo? Me faltó decir que Pablo puso ahí entre paréntesis, hablo como hombre. Es decir, hablo como habla un inepto, hablo como habla un necio, hablo como un carnal, hablo como alguien que realmente trata de analizar a Dios con esta mente tan finita y está tratando de analizar la lógica de Dios con una mente maligna. Por eso él dice, hablo como hombre. O sea, me estoy poniendo en el papel de alguien que no entiende a Dios. ¿Ok? Y en el versículo 7 y 8 hace el mismo ejercicio. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es decir, Dios debería de estar agradecido de que yo soy un mentiroso, porque así él queda más como verdadero. ¿Por qué entonces me juzga como pecador? Y en el versículo 8 dice Pablo, que es el versículo más difícil. ¿Y por qué no decir como la gente, o sea, por qué no decir como dicen algunos que decimos nosotros? Pablo, lo que pasa es que en ese juego de palabras que Mariela está diciendo, realmente hay que entender que Pablo está diciendo una ironía, pero al mismo tiempo está haciendo una denuncia. Es decir, allá hay gente que dice que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien. Allá hay gente que está diciendo que nosotros enseñamos que mientras más pecamos, mejor, porque entonces Dios muestra más su amor para con nosotros. Nosotros no decimos eso. Ustedes han interpretado mal eso, dice Pablo. Pero si es así, si fuese así, tendría sentido decirlo. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y fíjense que las comas, por eso le dije que había que hacer uso del castellano, porque hay varias ideas separadas por coma y al mismo tiempo dentro de un paréntesis. Dice, cómo se nos calumnia. Y como algunos cuya condenación es justa. O sea, Pablo además de eso dice, esos que nos calumnian tienen merecido el castigo que Dios les va a dar. Porque esos que nos calumnian son unos pecadores, son esos que Pablo denuncia en Gálatas que dicen, cualquiera que anuncie otro evangelio distinto al que nosotros hemos predicado, el tal sea anatema, que es maldito por Dios. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que si realmente ustedes están pensando que nosotros tenemos que vivir haciendo males para que vengan bienes, como algunos nos acusan que nosotros decimos, aún así, aunque alguien lo plantee de esa manera, eso es totalmente falso. Miren, yo me voy a ahorrar la explicación que estoy tratando de dar, que no es fácil, leyendo un párrafo de uno de los libros que usé para preparar esto. Porque yo sé que ustedes así lo van a entender mejor. Vamos a leer esto. Dice, versículo 9 dice la explicación. Perdón, versículo 9 no, estamos en el 7 y 8. Dice, nada es más opuesto a la verdad que la mentira. Una mentira nunca puede ser ventajosa para la verdad del Dios de verdad. La mentira es del diablo y merece la muerte. Si esto de Dios, perdón, y merece la muerte. La verdad de Dios nunca puede abundar a través de la mentira. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, no pretendan decir que la mentira es un instrumento para que la verdad de Dios brille, porque esa no es la idea. Si eso fuera cierto, entonces los hombres podrían decir, hagamos males para que vengan bienes. Es decir,
Si hacer lo malo es un instrumento para que la verdad de Dios brille, hagamos bastantes males para que la luz de Dios brille. Pero eso no es así. Pero yo sé que ustedes tienen una gente allá que me acusa a mí de eso. O sea, Pablo está haciendo en un mismo versículo varias ideas. Está acusando, está condenando a los que los acusan y está usando irónicamente lo que ellos dicen que él dice para demostrar que eso no es cierto. Pero el mal no puede producir por sí mismo, sino solamente el mal. El hecho de que la gloria de Dios se manifiesta a través de la gracia hacia el principal pecador no es una obra de hombre, sino de Dios, quien a través de la justicia de su Hijo hace que aún nuestro pecado promueva su propia gloria. Es decir, que Pablo lo que está diciendo es, no lleguen a imaginarse que lo que yo estoy queriendo decir es que como somos malvados y como somos pecadores, entonces Dios no nos debería de castigar porque le estamos sirviendo a sus propósitos. No, no lleguen a ese nivel de justificarse a sí mismos, de que ustedes son malvados porque Dios quiere que ustedes sean malvados para que Él pueda mostrar su gracia. No, no digan eso. No. Porque el hombre es malo porque en él habita la maldad, la injusticia. Porque allá en el Edén, después que Dios le dijo claramente que no pecara porque iba a morir, aún así decidieron desobedecer a Dios y como consecuencia todos los descendientes de Adán y Eva en su corazón hacen lo malo. Y esto nos lleva al versículo 10, que era el que estábamos explicando. Mariela, si por casualidad no termine de desarmarte toda la idea, podemos hablarlo por privado porque tengo que avanzar, ¿ok? Ahora bien, esto nos lleva al versículo 10, es decir, Pablo acaba de desarmar, de destruir, de echar por el piso ese pensamiento maligno que algunos podrían tener de decir, hagamos males para que vengan bienes. Pero Pablo dice, no, el hombre es malo por naturaleza. Dice, como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aún uno. Hasta la madre de Jesús entró en ese grupo. No hay quien entienda. Sí, sí. No hay quien entienda. Estos versículos nos ayudan para entender que a veces creemos que hay personas más pecadoras que otras, que hay personas más buenas que otras, que Dios no puede ser que vaya a condenar a fulano o a sutano cuando ha sido una persona que se ha portado muy bien aunque no es cristiano. No, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Miren, hermano, si ustedes creen que ustedes son cristianos y son salvos porque algún día ustedes decidieron buscar a Dios, olvídense de eso. Si ustedes son cristianos y están escuchando este estudio y aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, fue porque Dios los llamó. Dice la Biblia que es imposible que alguien vaya al Padre si el Hijo no le lleva. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el redarguir del pecado. No es que usted un día se paró con el pie derecho y dijo, voy a buscar de Dios. No, porque el hombre por naturaleza es pecador. Y Adán y Eva, que fueron los primeritos, cuando supieron que pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios, no lo buscaron. Dios los tuvo que llamar, no porque no supieran dónde estaba, sino para que quedara plasmado que se escondieron. Porque el hombre, por muy bueno que se vea, por muy recto que se vea, por muy bondadoso que se vea, dice la Biblia que sus obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. No hay justo ni aún uno. Hasta el que se ve más santurrón y pegado a la pared es culpable porque ha mentido, ha tenido un mal pensamiento, ha hecho cualquier cosa que ha ofendido a Dios. En evangelismo explosivo, nosotros usamos esta herramienta y la gente queda impactada. Porque la gente que dice, bueno, yo no le hago mal a nadie. Bueno, todos somos pecadores, pero yo no le hago mal a nadie. Yo soy un buen padre, un buen hijo. Entonces uno viene y le dice a la persona, ok, eso es bueno, que tú seas buena persona, eso es bueno. Pero mira, hasta la persona más buena, la persona más correcta del mundo, por lo menos comete 3 pecados al día. 3.
una mala palabra, un mal pensamiento, algo que dejaste de hacer, porque la Biblia dice que no solamente es pecado lo malo que se hace, sino el bien que se deja de hacer. Tú estás de acuerdo con que al menos pecas 3 veces al día, y la gente dice, bueno, sí, yo creo que sí. Ok, y si tú pecas 3 veces al día y lo multiplicas por 365 días del año, tú pecaste en un año 1095 veces. Y entonces ya la gente ahí empieza a cambiar la cara. Bueno, sí. Ok, y si tú tienes 35 años y estás pecando desde que dejaste de ser un niño a los 15, tienes 20 años pecando. Y si lo multiplicamos por 1095, tienes más o menos como 22,000 pecados, ¿verdad? Sí. Y si tú vas con 22,000 infracciones de tránsito delante de un juez, ¿tú crees que te declare culpable porque eres un buen padre? ¿Tú crees que te declara inocente porque eres un buen padre? ¿Porque eres un buen hijo? ¿Porque eres un buen ciudadano con 22,000 tickets? Entonces ya la persona se da cuenta que las obras malas que tiene, aunque son aparentemente iguales o más o menos que las buenas, no le van a servir para justificarse delante de Dios. Así que el más santurrón, el más pegado a la pared, la Madre Teresa de Calcuta, peca 3 veces al día, y la Madre Teresa de Calcuta vivió como 90 años. Así que la Madre Teresa de Calcuta tenía encima 75,000 pecados mínimos. Si no tenía Jesucristo en su corazón que le perdonara esos pecados, ya sabemos dónde está la Madre Teresa de Calcuta con todo y lo buena que fue. ¿Qué fue? Entonces, aquí el apóstol Pablo está usando versículos del Antiguo Testamento que los judíos conocían bien para decirle, no hay justo ni aún uno, no se crean ese cuento de que ustedes son buenas personas, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Por qué dice a una se hicieron inútiles? Porque Dios creó al hombre para la alabanza de su gloria. Y cuando pecó se hizo inútil. Inútil como la persona, por ejemplo, si usted compra un CD virgen para grabar música y por casualidad usted lo mete en la cartera sin ningún forro, y cuando llega a su casa las llaves, el lápiz labial, los bolígrafos, todo eso rayó el CD, no importa que usted lo acaba de comprar, a lo que usted lo mete y lo va a grabar, la computadora le va a decir, este CD está inservible porque tiene unas rayas que hicieron inservible el CD. ¿Ok? Cuando usted compra una hoja especial de hilo para hacer su currículum, su hoja curricular, ¿verdad? Y por casualidad alguien estornudó y le cayó fluido nasal y le quedaron unas manchitas, esa hoja de hilo, por muy poco arrugada que esté, quedó inútil. Bueno, cuando el hombre cayó en su desobediencia, se hizo inútil para poder glorificar a Dios, para poder honrar a Dios, porque él se convirtió en reo de su maldad y de su pecado. Por eso dice, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y entonces Pablo dice, por si acaso les queda duda, no hay ni siquiera uno. Y eso incluye a María, la madre de Jesús. ¿Por qué yo menciono tanto a María? Porque a veces incluso en nuestro ADN antiguo, ¿verdad? Nosotros tenemos el concepto de que María, concha de María aplica para esto. Si ella era la madre de Jesús, sí, hermanos, María aplica para eso. Que era una mujer especial, que Dios la escogió de entre todas las mujeres, sí, pero era una mujer pecadora que necesitaba a Cristo en su corazón. No aceptar eso nos lleva a aquella doctrina que ya les hablé, que los católicos tuvieron que inventarse. Por cierto, se la inventaron hace menos de 200 años. La Inmaculada Concepción. Y es esa doctrina que dice que cuando el papá de María y la mamá de María tuvieron relaciones sexuales y la iban a concebir a ella, el Espíritu Santo cubrió a María del pecado original para que el pecado de San Juan y de Santa Marta, no sé cómo se llamaban los padres de María, no se le pasara a ella. Por eso María fue sin pecado concebida, y por eso el rezo.
En el rezo dicen eso, los que fueron católicos deben recordar eso que dice, sin pecado concebida. Eso es una blasfemia del tamaño de las pirámides de Egipto. Porque la Biblia dice que el único ser humano que ha puesto sus pies sobre la tierra y no ha tenido pecado se llamó Jesús de Nazaret. Amén. A María le cabe también este saco, este traje. No hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua engaña. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Caramba, esto de sepulcros, áspides, venenos, suena como muy fuerte, ¿verdad? Bueno, repito, puede ser que algunas personas que no son cristianas no se vean tan malas como esto que describe aquí. Pero esto que está escribiendo Pablo no lo sacó de su opinión personal. Eso está en la Biblia. Eso está en el Salmo 5.9, eso está en el Salmo 143, eso está en el Salmo 17, eso está en Isaías 59, 7 y 8. Ahí mismo en su Biblia debe aparecer la referencia. Y eso no quiere decir que todos se apresuren a derramar sangre. Yo, Martín Portillo, cuando no era cristiano, yo no me apresuraba a matar a nadie. Y yo tampoco creo haber tenido, por ejemplo, una, como dice el versículo 14, una boca llena de maldición y de amargura. Es posible que no. Pero vamos a estar claros. En algún momento de mi vida he estado tan iracundo, he estado tan molesto, siendo cristiano, porque yo me convertí a los 14 años, siendo pastor. En algún momento de mi vida, yo he pasado por algún trance de ira, de enojo, de amargura, en la cual he podido decir algunas cosas de las que hoy me arrepiento de haber dicho.